vamos a continuar. La siguiente intervención se llama Carga dinámica de la prueba, a cargo del doctor Nicolás Pájaro Moreno. El doctor Nicolás Pájaro es abogado en la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Comercial y magíster en Derecho Privado de la Universidad de los Andes. Candidato a doctor en Derecho, Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Madrid. Profesor de las áreas de Derecho Privado y Derecho Procesal de la Universidad de los Andes. Profesor invitado en las Universidades Externado de Colombia, Nacional de Colombia y CESI en Cali, en el área de Derecho Concursal. Abogado de las firmas Manrique y Asociados en el periodo 2005-2007. Después estuvo en Rodríguez Espitia Abogados. Fue profesional especializado en la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Fue asesor del despacho y director de Justicia Formal y Jurisdiccional del Ministerio de Justicia y del Derecho. Fue abogado y consultor del Banco Mundial en el diseño de modelo de gestión y cargas razonables de trabajo con miras a la implementación del Código General del Proceso. Actualmente es funcionario del Grupo de Procesos Especiales de la Superintendencia de Sociedades. Doctor Nicolás, es un gusto tenerlo de nuevo con nosotros. Bienvenido. Bueno, buenos días a todos. Antes que nada quisiera dar un agradecimiento al Instituto Colombiano de Responsabilidad Civil y del Estado por haberme extendido la generosa invitación de estar aquí presente para compartirles algunas reflexiones relacionadas con el principio de la carga dinámica de la prueba. Vamos a ver si podemos hacer uso de la presentación de diapositivas y si no, lo haremos sin diapositivas. Sí, ya. En el programa aparece la carga dinámica de la prueba. Yo he querido modificar un poco ese título para ponerle solamente algunas reflexiones, un poco siguiendo ese principio que ya trazó quien me antecedió en el turno, sobre que uno debe dejar más preguntas que respuestas. Ya después ustedes tendrán la oportunidad de hacer el panel de preguntas y ahí lo forzarán a uno a intentar dar algunas respuestas. Soy consciente de que el tiempo estamos un poco por encima de lo que inicialmente nos habíamos propuesto. Entonces voy a tratar de hacer un poco más breve mi exposición, entre otras porque sé que la competencia entre mi exposición y la promesa de un refrigerio en la piscina del hotel, yo salgo perdiendo. Entonces, quiero arrancar con esta imagen. Esta imagen usualmente se equipara con o se asocia con la noción de justicia y sobre todo pues de entre los abogados, los procesalistas, quisiera decir se han apropiado, pero últimamente me han encasillado mucho como un procesalista casi puro. Entonces nos hemos apropiado de esa imagen de la balanza. La balanza, sin embargo, originalmente era una imagen de derecho sustancial. La balanza era aquella que se utilizaba para cumplir con las promesas, cuando se tenía que pagar una obligación en cobre bruto, en AES Rude, y por eso pues, se empezó a utilizar como un sinónimo de justicia. Dar a cada quien lo suyo implicaba también sopesar qué tanto se iba a pagar en la prestación. A la justicia, aparte de la balanza, se le pone una espada, que es el poder coercitivo del Estado, la posibilidad de ejecutar incluso a la fuerza aquello que resulta de la ponderación de qué es lo justo. Pero entonces partamos de este símbolo para hablar de cuál es la función del juez dentro de un Estado. Y dentro de un Estado la función del juez termina siendo de ponderación, de valoración para resolver controversias. En este ejercicio de ponderación y de valoración tendrá en cuenta, por supuesto, todo lo que existe en la normativa.
no solamente la normativa sustancial, sino también la normativa procesal, y va a realizar a lo largo del proceso toda una serie de valoraciones, de mediciones, de ponderaciones para verificar que aquellos hechos que alegan las partes se ajusten al supuesto de hecho que está previsto en la ley. Pero no basta la simple alegación de la parte para ello. Y esto, ahorita voy a hacer un comentario más fuerte al respecto. Siempre todo comentario, toda alegación, todo hecho que se haga debe estar basado en pruebas. Y aquí viene el comentario. Esto incluso les recomiendo encarecidamente cuando hablamos de medidas cautelares y de las medidas cautelares que se han puesto tan de moda, que son las innominadas, que todo el mundo habla de ellas y muy poca gente las ha comprendido del todo, sobre todo cuando hablan de la apariencia de buen derecho. Existen providencias jurisdiccionales donde se habla de cualquier cantidad de interpretaciones sobre lo que es la apariencia de buen derecho. Todos hablan de fumus boni iuris y demás latinajos, pero en realidad la apariencia de buen derecho no es nada más ni nada menos que esto: prueba sumaria. Cuando ustedes acompañan con la demanda una prueba sumaria del derecho que les asiste, allí ustedes están demostrando una apariencia de buen derecho. Si ustedes sencillamente están alegando, podrán estar haciendo, como diría Michele Tarufo, una buena narrativa, pero no están acreditando en ningún evento que esa narrativa sea verosímil o sea verídica, porque tiene que estar acompañada de un mínimo de prueba. Ahora, el juez es un sujeto externo y al juez le va a llegar o va a amasar dentro del proceso todo un paquete de pruebas, de evidencias que le van a servir para decidir. Sin embargo, en algunos casos el juez va a encontrar que el paquete va a estar vacío, que va a haber un cierto grado, y siempre existe la posibilidad, de fracaso en la actividad probatoria. Yéndonos al derecho sustancial, ya no al derecho procesal, sino al sustancial, el mismo Código Civil dice que son obligaciones naturales aquellas que no se pudieron reconocer judicialmente por falta de prueba. Entonces, en esos casos debe haber un mecanismo para que el juez pueda decidir a pesar de la ausencia de prueba, porque existe el derecho de que las partes obtengan una decisión judicial. El derecho fundamental a la tutela judicial efectiva implica que haya una decisión judicial y que esa decisión judicial se ejecute en caso de ser factible su ejecución. Y para determinar esa regla debemos partir de un principio básico que también es de derecho sustancial y viene del Código Civil: la renunciabilidad de todos los derechos. Yo renuncié hace un rato una parte de mi tiempo en la exposición, entonces esa puede ser una renuncia expresa. Pero también existen renuncias tácitas, y dentro de la renuncia tácita también está la deficiente defensa de los propios intereses o de los propios derechos. Cuando yo intervengo en un proceso, yo soy el llamado a aportar todos los elementos argumentativos, por supuesto, pero también probatorios, para sustentar el derecho que yo estoy exigiendo, que yo estoy defendiendo, que yo estoy alegando o invocando. Si no lo hago así, muy a pesar de los poderes oficiosos que existen en cabeza del juez, probablemente vayamos a caer en una situación de abandono, y esa situación de abandono es interpretada por el ordenamiento jurídico como una renuncia tácita. Renuncia tácita que cuando se manifiesta a nivel probatorio termina en una sentencia contraria a mis intereses. Pero volvamos un poco al sistema de ponderación para volver a esta imagen, la balanza. Para efectos de esta presentación me quedaba un poco complejo hacer una balanza, ya entenderán a qué me refiero. Entonces voy a hacer como una simplificación de esta figura y me voy a remitir al balancín. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la necesidad de la prueba y cuando hablamos de un plan de contingencia ante la falta de pruebas, estamos hablando
de la importancia del principio de la carga de la prueba. Y en este caso tenemos que mirar hacia cuál de los dos lados se inclina la balanza para efectos de determinar una decisión judicial. Nosotros tenemos en principio una serie de alegaciones de las partes, pero esas alegaciones de las partes tienen que estar sustentadas en pruebas. Si se sustentan en pruebas, la balanza se inclina a favor de aquello que en interpretación armónica, en aplicación de los principios de unidad y comunidad de la prueba, den hacia el lado que vayan. Y en caso de que las pruebas se inclinen hacia el otro lado, pues habrá una decisión en uno o en otro sentido. Esto es importantísimo y es uno de los principios básicos de nuestro ordenamiento, y no solo nuestro, sino en general de casi todos los ordenamientos de nuestro derecho europeo continental y hasta del derecho anglosajón. El problema es qué sucede cuando no hay pruebas, cuando las pruebas por su propio peso no inclinan la balanza. En materia jurídica nosotros no tenemos la posibilidad de terminar un partido con empate, o por lo menos no como regla general. Entonces el ordenamiento considera que quien pide debe probar, y si no prueba, inclina la balanza hacia el otro lado, hacia el lado contrario. Dice el artículo 167 del Código General del Proceso, así como lo decía el 177 del Código de Procedimiento Civil, que corresponde a la parte que alega el supuesto de hecho de la norma cuyo beneficio invoca, probar ese supuesto de hecho. Si lo prueba, es muy probable que la balanza le incline a su favor, pero también al demandado, cuando invoca una excepción, cuando invoca una defensa, le corresponde probar a su turno ese supuesto de hecho de la norma que invoca como excepción o defensa. Y ese es el principio de la carga de la prueba. En pocas palabras y ayudándome mucho de términos gráficos. Pero existen algunas excepciones, como por ejemplo los casos en que la prueba es superflua, como los hechos notorios. Allí cualquier persona que esté dentro del medio puede determinar que existen algunas situaciones que no necesitan, por tanto, prueba. Dentro de estos hechos notorios también la legislación procesal ha incluido los indicadores financieros, y el Código General del Proceso, en mi interpretación, que les comparto, pero pues bajo la advertencia de que es una interpretación propia, también lo extendió a otros supuestos como los registros que se encuentran en bases de datos. Por ejemplo, el RUES, en el artículo 85 del Código General del Proceso, si la existencia y representación de una persona jurídica está anotada en el RUES, no hay necesidad de aportar la prueba de la existencia y representación, como ocurría en vigencia del Código de Procedimiento Civil. Y yo voy incluso más allá, porque para mí eso también involucra otras bases de datos como el Registro Nacional de Abogados o el Registro de Garantías Mobiliarias. Para mí, el decreto 19 de 2012, en su artículo 15, que trae una regla parecida a la del 85 del Código General del Proceso, derogó tácitamente una serie de normas, entre otras la del decreto 196 del 71 del Estatuto de la Abogacía, que obligaba a exhibir la tarjeta profesional para acreditar la calidad de abogado. Así no me exhiban la tarjeta profesional, yo puedo ingresar al Registro Nacional de Abogados, a la urna, a la unidad de Registro Nacional de Abogados, y consultar por el nombre o por el número de identificación de ese abogado si está inscrito y si su inscripción está vigente. Fíjense que la vigencia no es algo que aparezca de la exhibición de la tarjeta profesional. Entonces, esto resulta bien importante. Además de eso, existen algunos hechos con imposibilidad lógica de probar, como las afirmaciones o negaciones indefinidas. Cuando yo digo que siempre ha ocurrido algo, que nunca ha ocurrido algo,
es lógicamente imposible probar ese siempre porque me tocaría probar todos y cada uno de los momentos y de los instantes que abarcan ese siempre, o todos y cada uno de los momentos que abarcan ese nunca, con una prueba negativa que se vuelve una prueba diabólica y absurda. La Corte Constitucional hace poco profirió este año la sentencia C086 de 2016, con ponencia de Jorge Iván Palacio, dijo que los indicios y las presunciones también eran una excepción a la regla general de la carga de la prueba. Eso para mí es una grandísima impropiedad. Existe una inversión de la carga de la prueba cuando hay indicios y presunciones, pero eso no quiere decir que sea una excepción a la carga de la prueba, porque siempre que hay un indicio o una presunción, ese indicio es una prueba indirecta que se deriva de otra prueba. Y esa prueba hay que acreditarla, hay que allegarla, hay que practicarla, hay que solicitarla, dependiendo de cuál sea el régimen de esa prueba. ¿Y quién tiene la carga? La misma parte que tendría la carga de probar el hecho que pretende probar con el indicio o la presunción, que es precisamente ese hecho indicador. Por tanto, la carga de la prueba le corresponde con la acreditación de ese hecho indicador. No queremos decir que criticar tan duro a la Corte Constitucional, pero pues esa confusión entre presunción y hecho exento de prueba es una confusión que en muchas ocasiones nos saca conejos del sombrero. Les voy a poner un ejemplo. La presunción de buena fe. La buena fe se prueba. Entonces aquí un montón de gente levanta la cabeza, arquea las cejas y dice, no señor, la buena fe se presume. Sí, pero es que la presunción es un tipo de prueba a partir de un hecho indicador. Si yo compro un inmueble, un bien inmueble, y alego buena fe, ¿basta con que aunque se presuma mi buena fe, o me están exigiendo algo más? Como mínimo, que yo busque el certificado de tradición y libertad y realice a partir de ahí el estudio de títulos. Si yo actúo en contra de lo que dice el certificado de tradición y libertad, no estoy actuando de buena fe. Tengo que probar por lo menos un mínimo de diligencia, y la prueba de la diligencia o cuidado corresponde a quien ha debido emplearlos. Esto es todavía más fuerte cuando hablamos de sujetos profesionales, por ejemplo. En el caso de las instituciones financieras, les voy solamente a mencionar un caso que me parece bien importante y luego se ha venido reiterando en otras sentencias de la Superintendencia de Sociedades, que es el caso de la acción revocatoria de MNVSA, que era una de las empresas del grupo Nule, en liquidación judicial contra el Banco de Occidente, una acción revocatoria concursal. La empresa de los Nule, que era la que estaba, entre otras, con el contrato de la autopista Bogotá-Girardot y de la calle 26 allá en Bogotá, le pagó la opción de compra, que es además muy anticipada, como 15 años anticipada, a la casa, a la casita de uno de los Nule. Y el banco alegó que él era un tercero de buena fe y que ese acto no era revocable, alegando su buena fe. ¿Y qué quedó probado en el proceso? Que el banco había hecho toda la gestión de investigación sobre los sujetos que habían hecho el pago para efectos del sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo SARLAFT frente a Miguel Nule, pero no lo había hecho frente a la sociedad que le había pagado. Y si hubiera hecho ese estudio, habría tenido acceso a los balances y a los estados financieros, porque la circular básica jurídica de Superfinanciera se lo exige. Por lo tanto, ¿puede alegar buena fe siendo que está demostrado que no obró diligentemente? No. Y como no obró diligentemente, la presunción de buena fe no se da. Era una nota al margen para hablarles de las presunciones y por qué
No, primero, no se trata de una excepción a la regla de la carga de la prueba, y segundo, porque la presunción es un tipo de prueba que se aplica, entre otras, a la buena fe. Pero dejemos a un lado las excepciones y concentrémonos un poco en la regla general. Cuando nosotros hablamos de carga de la prueba, estamos hablando de un debate usualmente entre dos partes. Puede haber más partes, pero vamos a lo básico. En principio, el demandante va a alegar una serie de hechos en su demanda. Esos hechos en su demanda tienen que probarse. El demandado va a contestar a esos hechos y va a plantear si esos hechos son ciertos, si no son ciertos o si no le constan. Pero aparte de eso, el demandado va a alegar otros hechos como excepciones de mérito. Y de esas excepciones se va a correr traslado para que el demandante pida nuevas pruebas. Cada uno de esos elementos tiene que ser probado por quien lo está alegando. Y dependiendo de qué es lo que dé de la valoración de acuerdo con los principios de unidad y comunidad de la prueba, la balanza se va a inclinar hacia uno u otro lado. Quiero utilizar este recurso gráfico. Fíjense que una cosa son los hechos, otra cosa es la contestación a los hechos, otra cosa son otros hechos que yo alego como excepciones, y otra cosa son las situaciones que yo alego cuando me corren traslado de esas excepciones. Si ponemos un ejemplo en materia de responsabilidad, una cosa sería la falla, otra cosa sería la diligencia, que es lo contrario a la falla, para desvirtuar la falla. Otra cosa sería otra excepción que no desvirtuaría la falla, sino que propondría una situación nueva, que sería la causa extraña. Y otra cosa sería, por ejemplo, la evitabilidad de esa causa extraña, para efectos de determinar, de contradecir esa nueva situación. Entonces, a cada cual le corresponde la carga de probar cada uno de esos extremos. Ahora, ¿cómo se ejerce la carga de la prueba? Ahí tenemos que hacer una distinción fundamental, y es que el régimen del Código de Procedimiento Civil y el Código General del Proceso son radicalmente distintos, por vía de principio. En el Código de Procedimiento Civil, por vía de principio, uno pedía pruebas y el juez las decretaba para que se practicaran en el proceso. En el Código General del Proceso pasamos de este sistema, que podríamos llamar un sistema probatorio a la carta, y vamos a pasar a un sistema de autoservicio. Usted quiere llegar al proceso a formular unas pretensiones, ok, presente usted sus pruebas. Excepcionalmente se podrán practicar algunas en el proceso. ¿Cuáles? Aquellas que no se pueden aportar al expediente. Pero por regla general siempre las vamos a aportar. Fíjense, el dictamen pericial, ahorita el doctor Martín Bermúdez va a estar hablando sobre el dictamen pericial, es una autoridad en el tema, pero el dictamen pericial es un dictamen que se aporta. Los documentos. El Código General del Proceso indirectamente prohibió una prueba que es una pésima costumbre de todos los abogados colombianos. Todos hemos caído, mea culpa, mea máxima culpa, en eso. Y es solicitar al juez que oficie a otra autoridad para que remita un documento. Sírvase, señor juez, oficiar al notario para que remita. No. El Código General lo prohibió, no en una, sino en varias normas. Por un lado en los deberes de las partes y sus apoderados, y por el otro lado en el régimen probatorio. Prohibió a las partes solicitar al juez la obtención de documentos u otras pruebas que habría podido obtener a través del derecho de petición. Si usted podía ejercer el derecho de petición, pruébeme que lo ejerció, como mínimo, y que no se lo atendieron o que no se lo han atendido aún.
y con gusto el juez le decreta la prueba. Pero como mínimo ustedes tienen la carga de aportar eso, porque el juez no les va a hacer la tarea más. Entonces destierren de sus demandas y de sus memoriales la solicitud de pruebas por oficio. Con mayor razón la solicitud de pruebas de oficio, que eso ya es una contradicción mayúscula. No crean, pero hay gente que llega y dice: solicito al señor juez que en ejercicio de sus facultades oficiosas decrete tal, pero si me lo está pidiendo es una prueba de solicitud de parte, no es una prueba de oficio. Sí, pero es que la prueba de solicitud de parte en este caso está prohibida. De malas, porque no la aportó. Tiene que aportarla. El dictamen pericial, si no lo aporta, tiene que pedir un tiempo para aportármelo. Pero esa es más o menos la cuestión. Pero volvamos a los indicios y presunciones. Nuestra legislación en parte y en buena medida nuestra jurisprudencia ha constituido una serie de sistemas de responsabilidad que presume alguno de los elementos a partir de algunas situaciones específicas. Por ejemplo, si se trata de una responsabilidad derivada de una obligación contractual o si se trata de una responsabilidad extracontractual, existen algunas situaciones que se presumen en la contractual y que no se presumen en la extracontractual. Si se trata de responsabilidad por actividades peligrosas, algunos dicen que hay una presunción de culpa, otros dicen que hay una responsabilidad objetiva. Si existe una situación de riesgo, si existe un daño especial, existen distintos sistemas de responsabilidad. Yo no vengo a hablarles de eso. Lo que quiero decirles es que cuando existe un régimen de este tipo, es un régimen de carácter general, en donde la jurisprudencia sobre todo ha establecido una serie de indicios o presunciones, como lo quieran llamar. Sería mejor llamarlo indicio en lugar de presunción, porque la presunción solo se deriva de la ley, que invierte por completo la carga de la prueba. El demandante parte de una posición de favorabilidad frente a algunos elementos y es el demandado quien tiene la carga de desvirtuar esos elementos para poder obtener un fallo favorable. Todos estos sistemas comparten una cosa en común y es la necesidad de restablecer un equilibrio. Pero ese restablecimiento del equilibrio es una cuestión absolutamente excepcional, sobre todo, por ejemplo, en los casos de responsabilidad médica. Terminó incluso la jurisprudencia del Consejo de Estado echándose para atrás. A lo largo de toda la década de los años 90, la responsabilidad médica se consideró como un régimen de falla presunta. Y a partir del año 2000, el Consejo de Estado abandonó esa postura y volvió a la tesis de la falla probada, precisamente porque era inadecuado partir de una posición tan favorable a la parte demandante y que el demandado tuviera la carga de probar su diligencia en todos y cada uno de los casos. Ahora, toda esta situación en la jurisprudencia se ha mitigado a partir del establecimiento del principio de la carga dinámica de la prueba. ¿Y en qué consiste la carga dinámica de la prueba? En una reivindicación de los poderes del juez, poderes de instrucción y de dirección del juez, de ordenación e instrucción. Y en esos casos, el juez, en un régimen que parte de una presunción de inocencia a favor del demandado, el juez invierte en algunas situaciones específicas la carga de la prueba para que sea el demandado quien aporte las pruebas necesarias para volver a revertir la situación a su favor. ¿Eso en qué casos lo hace? En casos muy específicos y tienen que ser en casos concretos. Casos concretos en donde esté demostrado, en donde esté acreditado que existe una dificultad enorme. Hay una sentencia que es maravillosa del Consejo de Estado donde explica todo este régimen antes de que tuviera consagración legal, y es una sentencia del Consejo de Estado de 31 de agosto de 2006 con ponencia de Rudestela Correa. Y entre los casos que cita en esa sentencia está la falta de conocimiento técnico,
la dificultad de acceso al material probatorio o incluso algunos casos de dificultades por falta de recursos económicos para lograr la prueba. Pero la sentencia no se queda únicamente en el establecimiento de la posibilidad de invertir la carga de la prueba por una decisión judicial. También establece cuál es el fundamento de esa facultad judicial. Dice, independientemente de que el Código de Procedimiento Civil no prevea la carga dinámica de la prueba, el dinamismo de las cargas probatorias se deriva del deber de lealtad procesal. Y no solamente el deber de lealtad procesal, sino de la norma probatoria que consagra o que establece un indicio a partir de la conducta procesal de las partes. En últimas, dice, la carga dinámica de la prueba está poniéndole a la parte a acreditar todas esas circunstancias que acreditarían en caso de que la parte demandante lo hubiera cumplido a cabalidad o hubiera estado en posibilidad de probar para desvirtuar esa prueba. Es una cuestión de plantear las cartas sobre la mesa, pero sobre este punto me voy a detener más adelante. ¿Qué problemas se derivaban en esa sentencia o se identificaron en esa sentencia? Un primer problema era la oportunidad para ejercer esa dinamización de las cargas probatorias. ¿Se haría en el auto de decreto de pruebas? Es lo óptimo, pero en esa sentencia decía que no, porque era muy improbable, era muy difícil que en ejercicio de esa facultad el juez pudiera reconocer las dificultades para obtener la prueba o para la carga de la prueba de una de las partes en esa etapa inicial del proceso. Lo importante, decía esa sentencia, es que nunca se vaya a sorprender a las partes con un fallo en donde se les nieguen las pretensiones o se les condene, peor, se les condene a indemnizar con fundamento en una prueba que en principio no tenía el deber de aportar o no tenía la carga de aportar. Entonces, decía, es importante, decía esa sentencia, que exista una oportunidad, que de pronto en el decreto de pruebas es demasiado pronto, pero tiene que ser antes de la sentencia, para que exista la posibilidad de ejercer el derecho de defensa y contradicción. Por supuesto, no se puede pedir a la contraparte que le pruebe a la parte que no probó. Entre otras porque existe el principio de no autoincriminación. Yo no estoy obligado a probar en mi contra. Yo estoy obligado o tengo la carga de probar a mi favor ante la dificultad que tiene mi contraparte de probar a su favor. Y en la medida en que yo pruebe a mi favor, el juez va a valorar esa conducta procesal y va a extraer conclusiones de todo el conjunto probatorio, ya uniendo todas las fichas del rompecabezas y habiendo dado a las partes la oportunidad de alegar de conclusión. Esto es bien importante. No es una simple inversión de la carga de la prueba. No es solamente negarle valor a las afirmaciones de mi demandante. Se trata, o de mi contraparte, se trata de alegar algo más. Por ejemplo, no debo limitarme únicamente a decir que no hubo falla en la prestación del servicio médico. Debo también acreditar que hubo diligencia y por lo tanto empiezo yo a explicar que tengo el conocimiento técnico y la pericia acerca de cuál fue el procedimiento de acuerdo con la lex artis. Esa prueba obviamente me queda más sencillo a mí, pero no es solamente un tema de sencillez, se trata de probar mi diligencia y no solamente de refutar la prueba que me aporte la contraparte. Esa es más o menos la cuestión. El Código General del Proceso tomó toda esta evolución y partió del mismo inciso, esto es solamente el primer inciso del 167, partió del mismo supuesto que ya preveía el 177 del Código de Procedimiento Civil, pero luego se fue más allá y en el segundo inciso y luego en el tercer inciso desarrolló plenamente todo el régimen de carga dinámica de la prueba. Lo primero que deben tener en cuenta es que se trata de un régimen excepcional. El código dice según las particularidades del caso.
Por lo tanto, esa decisión del juez de dinamizar la carga de la prueba requiere motivación. ¿Por qué me estoy apartando yo de la regla general? No es una decisión que se dicte de plano, ni es una decisión que se dicte sin reflexión alguna. Siempre se debe ponderar la situación de las partes. ¿Cómo procede? ¿De oficio o a solicitud de parte? Si ustedes están en alguna de esas situaciones de dificultad enorme, deberán solicitarlo, pero también tengan en cuenta cuál es la situación de dificultad que en realidad justifica y no descuiden su propia carga, porque ese es el principio general en materia probatoria. ¿En qué momento lo podemos hacer? El Código General del Proceso dijo, la sentencia del Consejo de Estado tiene razón, no se puede sorprender a las partes con un fallo de segunda o de única instancia o de casación que cambie el régimen de la carga de la prueba porque dijo es que a usted le quedaba más fácil, entonces diga eso. No, tiene que hacerse entonces no se puede sorprender la parte, entonces tiene que hacerse en cualquier etapa del proceso, a partir del decreto de pruebas y hasta antes de proferir sentencia, el juez puede dinamizar la carga de la prueba. Pero entonces, ¿cuál es la consecuencia de eso? La consecuencia es que en algún momento tenemos que dar la oportunidad de contradecir y de alegar y de fallar antes del fallo. ¿Y en qué casos? Dice el código, cuando haya cercanía con la prueba por la contraparte, cuando la contraparte tenga en su poder el objeto de la prueba, cuando existan circunstancias técnicas especiales, cuando la contraparte haya intervenido en los hechos, cuando exista indefensión del solicitante. Y fíjense que todos estos, pues digamos que se pueden aplicar en buena medida a los casos de responsabilidad médica y uno pensaría que están calcados para la responsabilidad médica, pero existen también otros casos de pruebas sumamente difíciles en donde se puede dinamizar la carga de la prueba. Por ejemplo, en la simulación. El juez en algún momento puede dinamizar la carga de la prueba y solicitarle a la parte demandada que demuestre la realidad del contrato y que no espere perezosamente a que concurra todo ese caudal de indicios convergentes que demuestren la simulación del contrato. Entonces, eso es bien importante. Y después dice, entre otras circunstancias similares. Es decir, el listado no es taxativo, no es una lista definitiva y las partes podrán probablemente alegar otras situaciones. Ya dije yo, debe haber un principio de contradicción, por lo tanto, habrá un nuevo periodo para practicar esa prueba o para aportar esa prueba, para contradecirla, por ejemplo, si se trata de una prueba documental, para tachar de falso el documento, para desconocer el documento, y tiene que haber siempre una oportunidad para alegar de conclusión. Es nula toda sentencia, inclusive es la sentencia anticipada, porque el 133 no hace distinción alguna, cuando no se haya dado a las partes la oportunidad de alegar de conclusión. Y esto es un consejo que va un poco más allá del objeto de la conferencia, o cuando se note que el juez no haya tenido en cuenta para nada el alegato de conclusión de las partes. Por ejemplo, cuando llega el juez ya con la sentencia escrita y llega a escuchar los alegatos de las partes y después lee la sentencia que ya tenía preparada. En esos casos puede haber prejudicialidad y para mí existe un vicio de nulidad de la sentencia, porque la sentencia tiene que articular todo, inclusive esa versión que se le presenta en los alegatos de conclusión. Ahora, ¿qué comentarios les tengo frente al tema? Y aquí es donde viene la parte donde les voy a dejar más inquietudes que respuestas. Primero, esto es un régimen excepcional, no puede volverse la regla general. El que se haya establecido una regla en el Código General del Proceso, una norma en el Código General del Proceso, no cambia ese carácter. Y muy probablemente vamos a ver dinamización de las cargas de la prueba en los mismos eventos en que las veníamos viendo desde antes de la entrada en vigencia del Código General del Proceso. Segundo, este régimen no puede utilizarse para justificar la pereza probatoria de las partes.
Si ustedes van a alegar algo, tienen que aportarlo. Más aún, porque a pesar de que el Código General del Proceso estableció el principio de carga dinámica de la prueba, en todo el resto del régimen probatorio hizo más rigurosa la carga de la prueba para las partes. En materia de documentos tienen que aportarlos. Los pueden aportar en copia y tiene valor probatorio, pero tienen que decir dónde está el original y por qué no lo están aportando. Tienen que aportar todos aquellos documentos que se pueden obtener mediante derecho de petición, que ya habíamos hablado de eso. En materia de dictamen pericial, el dictamen pericial se va a aportar. Las inspecciones judiciales se restringen a su mínima expresión, únicamente cuando la ley obliga que se practique esa prueba o cuando no se puede acreditar el hecho a través de ninguno de los otros medios probatorios. Y existe además el juramento estimatorio. Y el juramento estimatorio, solamente quiero hacer un comentario, este juramento se estableció para evitar cualquier posibilidad de que exista una condena en abstracto. Cuando uno establece la regla del juramento estimatorio, elimina de tajo el auto para mejor proveer que existía en el Código de Procedimiento Civil, que también era conocido en los corredores como el auto para mejor demorar. Pero esta es un poco la función del juramento estimatorio. Y por supuesto están todos los indicios que se pueden valorar, entre otros el carácter profesional de las partes o la conducta procesal de las partes. Y aquí una tercera reflexión sobre este punto, y es la sentencia del Consejo de Estado del año 2006 preveía que la falta de recursos podía ser uno de los elementos que dificultaba la obtención de la prueba. Para mí eso no es un elemento que pueda alegarse como una dificultad para dinamizar la carga de la prueba, porque existen muchos remedios procesales para evitar eso. Entre otras, el amparo de pobreza. Quien no tenga recursos para aportar un dictamen pericial costoso puede solicitar el amparo de pobreza y que el juez lo decrete como un beneficio por esa figura. Y aparte de eso, igual tendría la carga de la prueba, porque tendría que solicitarlo el juez. Entonces no es un supuesto de dinamización de la carga. Sigue siendo un tema de lealtad procesal, y por lo tanto siempre se debe utilizar este criterio para valorar la conducta de las partes y para utilizarla en los casos en que realmente se necesita. Y aquí les va tal vez una última reflexión, y es ¿qué pasa con la oralidad? A mí me parece que el principio de la carga dinámica de la prueba también se restringe bastante en virtud de la oralidad. ¿Por qué? Porque en la oralidad los procesos van a ser de una o dos audiencias. Va a haber un decreto de pruebas en los procesos de única audiencia y una audiencia donde se va a desarrollar toda la instrucción, alegatos y fallo. Y en los otros va a haber una audiencia inicial con decreto de pruebas y una audiencia de instrucción y juzgamiento donde se van a practicar todas las pruebas. Ese reparo que establecía el Consejo de Estado sobre la oportunidad procesal para solicitar o para ejercer la facultad judicial de dinamizar las cargas probatorias pierde un poco de relevancia en este caso, porque el juez va a tener que llegar preparado, estudiado, con todo el expediente en su cabeza, entre otras porque ya las pruebas por regla general se van a aportar y van a estar en el expediente, solamente van a faltar las declaraciones por regla general. Entonces, en el auto que decreta pruebas y cita audiencia, es la oportunidad procesal en la cual el juez tiene que dinamizar la carga probatoria. Pero aparte de eso, esta preparación no es solo del juez, sino también de todas las partes que intervienen en el proceso. Siempre que ustedes lleguen a un proceso que se realice con oralidad, ustedes tienen que abandonar todas las estrategias que postergan, ocultan o presentan parcialmente la realidad. Tienen que mostrar todas sus cartas.
desde el principio. ¿Por qué? Porque uno en Código de Procedimiento Civil, en el régimen, en régimen escrito, uno perfectamente podría utilizar esta estrategia. Dejemos este asunto para alegatos. Y yo se lo formulo al juez en los alegatos de conclusión. ¿Qué pasa en Código General del Proceso? Que los alegatos de conclusión van a ser 20 minutos o 2 horas antes del fallo. Si ustedes se guardan eso para 20 minutos o 2 horas antes del fallo, el juez no va a tener tiempo de digerirlo, ni de consultarlo con la almohada, ni de investigarlo, ni de corroborarlo. Y probablemente esa estrategia les vaya a salir al revés. Desde el principio ustedes tienen que hacer eso. Y eso nos cambia por completo el tema de la carga de la prueba. Porque una persona que estaba esperando el desarrollo de las pruebas para ver cómo le planteaba el asunto en alegatos al juez, muy probablemente tenga que prepararse desde antes de la audiencia para practicar no solamente las pruebas que desvirtúen la posición del contrario, sino también aquellas que fortalezcan su propia posición. Es decir, por iniciativa propia va a terminar cada parte dinamizando su carga de la prueba. Y eso va a quitarle mucha fuerza a la regla de que el juez es el que dinamiza la carga de la prueba, porque van a ser las propias partes las que se recomienda, y yo lo recomiendo, terminarán dinamizando esa carga de la prueba. Entonces, esas eran las reflexiones que yo tenía. Les dejo esas inquietudes y con suerte todo eso evitará sorpresas en el proceso. Muchísimas gracias.